Muy buenas noches, estimados participantes a esta sesión del curso, del diplomado en gestión de calidad y trámite documentario de archivos, de atención al ciudadano, y trámite documentario de archivos. Vamos a compartir las diapositivas para empezar con la sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a seguir con nuestro rumbo digital. Rumbo electrónico y digital. Vamos a dar unas pautas sobre qué cosa es o cómo se maneja el tema de los documentos electrónicos y cómo ello ha afectado un poco también el tratamiento de los documentos en general. Voy a poner especial énfasis en la firma electrónica, o llamada firma digital, ¿no? Y vamos a poner énfasis también en los certificados y firmas digitales para el modelo de gestión documental. Bien, pero primero vamos a empezar con el tema de la digitalización y dar algunas recomendaciones en el tema de la digitalización de archivos. Muy bien, sin más reparos, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta sesión. Gran e interesante conversatorio o gran interesante descubrimiento a lo largo del siglo XXI ha sido el proceso de transformación digital. Este proceso, que lo vamos a estudiar en la siguiente sesión, conlleva pues a un análisis de la parte técnica, a un análisis también del uso de recursos o tecnologías, y ese análisis nos lleva también a interpretar un poco cómo debemos trabajar. Pero bien, en la atención al ciudadano es importante contar con las herramientas necesarias para poder captar la atención del ciudadano y darle la suficiente certeza o confiabilidad al servicio. Entonces, para dar un servicio confiable tenemos que utilizar las nuevas tecnologías o las tecnologías de la información y comunicaciones, las TICs. En tal sentido, nosotros ya estamos entrando a un mundo diferente. Estamos entrando también a un entorno distinto. El entorno ya no es un entorno físico, donde tocábamos toda la información y esa información era la válida previo proceso de verificación. Ahora estamos en un mundo digital, donde la información se convierte a un nuevo sistema de gestión en el cual la computadora es la herramienta para hacer la búsqueda de información. Entonces, dentro de ese parámetro, de ese concepto, tenemos que empezar a un proceso por el cual convertimos esos documentos en aquello que puede navegar por el ciberespacio, que podamos transmitir de un lugar a otro, por aquello que permita su no pérdida o no repudio por los sistemas y que garantice la seguridad y confiabilidad del producto que ha generado este proceso. Y estamos hablando del proceso de digitalización en los archivos o en los documentos de un archivo. Para entender qué cosa es lo digital, tenemos que basarnos en enfocar nuestra mirada hacia el mundo digital. Y el mundo digital es algo que recién se ha venido desarrollando en el siglo XXI. En el pasado no habían estas innovaciones o propuestas innovadoras. Entonces, ¿qué términos son los que nosotros vamos a venir conociendo con el tema del mundo digital? El mundo digital está vinculado con básicamente 5 términos. El primero es el término convergencia. ¿Qué significa convergencia? Que la información que producimos en el ejercicio de nuestras funciones, que va a tener un medio o va a tener un soporte y un contenido, tiene que ser convergente en distintos formatos. Por ejemplo, verlo en un Smart TV, por ejemplo, verlo en un aplicativo móvil o en un celular, por ejemplo, verlo en una pizarra electrónica o verlo simplemente en nuestra computadora. Esa convergencia hace que nuestros archivos electrónicos creados con ciertos parámetros y estándares estén bien representados
en el ámbito de que podamos invocar esta información para poderla trabajar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, nosotros tenemos que ser convergentes en el desarrollo de nuestras actividades para generar archivos idóneos. Asimismo, tenemos que ser multifuncionales. Un documento digital no solamente cubre el rol de visualización. Esta multifuncionalidad hace que nosotros podamos escuchar audios que están en formato digital, que podamos ver videos que también se encuentran en formato digital, y son el testimonio gráfico de una. También, y eso lo digo como una parte de recomendación, nosotros también podemos, gracias al mundo digital, interactuar con esto. ¿En qué sentido? En que la información que vamos a producir, que está originada en el ejercicio de nuestras funciones, nos permite también no solamente emitir, sino también recibir datos, ¿no?, que van a ser el testimonio de una actividad. Un ejemplo, los formularios. Generamos formularios y estos formularios se van a ir actualizando poco a poco, y toda esta información no es una información fija, sino que va a ir creciendo en el mundo digital, en una base de datos. Otra característica del mundo digital son sus costos. Los costos, lógicamente, se reducen porque los documentos se producen con menor costo-beneficio. Ahora bien, con el transcurso de los meses o de los años, nosotros podemos tener incluso información gráfica o información que va a devenir en que los costos van a ser menores, ¿no? Ahora, los costos de producción de un documento digital son menores, más no así los costos de preservación o conservación a largo plazo. Esos son mayores. Y por último, el mundo digital es una estrategia del Estado para llegar al ciudadano. Hoy en día estamos viendo, por ejemplo, que a cada rato nos llegan mensajes para vacunarnos, nos llegan mensajes sobre servicios brindados por el Estado, etc. Es decir, estamos pues frente a un mundo novedoso donde lo más importante es llegar a más personas en menos tiempo. Con esta introducción del mundo digital y sus características, quiero iniciar también el tema de la digitalización. La digitalización es justamente ese proceso por el cual se transforman los documentos de un soporte no convencional o analógica a un soporte digital. Entonces, la digitalización es un sistema integrado por estos procesos informáticos para que nosotros podamos tratar esta documentación, que en su soporte original es analógica, permitiendo su conversión a soporte digital. Y el soporte digital no es otra cosa que la imagen reducida contenida en un determinado disco, sea un disco duro, sea un disco portátil o portable. Cuando la imagen, cuando el documento ha sido capturado y generada una imagen reducida, ¿no?, a un contenedor, en este caso un disco, estamos hablando de una microforma. Y la microforma, cuando pasa por un proceso legal, es decir, donde hay tiempos de verificación, de inicio y cierre del proceso de captura de información, esa microforma tiene valor legal, ¿no? Y nosotros tenemos que ver que con ese valor legal, ese documento debe conservarse. ¿Cuáles son los objetivos específicos de la digitalización? Primero, mejorar el servicio de archivo, porque los archivos se encuentran agrupados en diferentes contenidos y es necesario, pues, normalizar por lo menos el soporte que les da origen. Ahorrar espacio físico también. Creo yo que una de las principales ventajas de la digitalización es que podemos ahorrar el espacio destinado a documentos y soporte de papel. Conservar documentos originales. En tal sentido, la persona que se realiza la digitalización
Bueno, lo que decía es que la conservación de documentos. Voy a pasar las diapositivas, espérese un ratito. Bien, teniendo esta referencia de información que se va a producir, de optimización del servicio, de ahorro de espacio, de conservación de documentos originales, ¿no? Nosotros podemos ya plantear justamente el desarrollo de nuestras actividades. ¿Cuáles son los requisitos para digitalizar documentos? Primero, que los documentos, la documentación debe estar organizada. Y organizada significa ubicada correctamente en cada uno de sus contenedores o en cada uno de sus expedientes. Documentos que no se encuentren organizados difícilmente van a ser digitalizados. En tal sentido, para velar por la integridad física del expediente, se realiza el proceso de foliación. Ahora bien, aparte de la digitalización de documentos, nosotros tenemos que crear una estructura. Y en esa estructura se debe administrar la información que va a rescatarse de los documentos de archivo. Entonces debe haber una base de datos normalizada que permita alimentar poco a poco, ¿no?, información requerida o información que dispone la entidad. Al mismo tiempo, para digitalizar, se tiene que digitalizar únicamente documentos originales. ¿Ya? Además, los documentos deben ser de procesos concluidos. Difícilmente podemos empezar un proyecto de digitalización con documentos que todavía se encuentran en proceso o trámite. Y por último, los documentos tienen que ser, o se recomienda que los documentos que tengan prioridad en el proceso de digitalización sean documentos de uso corriente o de uso frecuente. Para la digitalización, el marco legal es bastante amplio. Solamente voy a citar algunas normas que están basadas específicamente en cómo empezamos a digitalizar. Para empezar a entender las normas, tenemos que leer el Decreto Legislativo 681, que es el decreto legislativo que dicta las normas que regulan el uso de tecnología de las entidades en materia de archivos. Y el Decreto Supremo número 009, donde se aprueba el reglamento del Decreto Legislativo 681 sobre uso de tecnologías avanzadas en materia de archivos de las empresas. Asimismo, la Ley 26612, donde se modifica el Decreto Legislativo 681, donde se amplían alcances del Decreto Legislativo 681 a las entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos oficiales. De la misma forma, el año 97, Indecopi aprobó el reglamento para la certificación de idoneidad técnica y en ese mismo tenor, el año 98 se aprobaron los requisitos para el otorgamiento de certificado para la confección de microformas. ¿Qué cosa es lo analógico y qué cosa es lo digital? Lo analógico es aquello que no puede cambiar de forma de un fenómeno, ¿no? Simplemente se adquiere, se almacena, se transmite o se controla, siempre con intervalos continuos. Por ejemplo, una película radiográfica, una videocasetera. Esto es analógico. Y lo digital es un sistema que se traduce a números, ¿no? Entonces, vamos a utilizar para ello intervalos discretos, ¿no? Es decir, algo así como un sí o no, o un sí o un no, o un unos y ceros. Ahí tenemos las computadoras, las cámaras digitales, los discos duros, los discos compactos, los DVDs. Son productos de este proceso de digitalización. Una imagen digital es una fotografía, sabemos eso. Y una fotografía electrónica adquirida por dispositivos que convierten las señales analógicas en números. Así, un documento viene a ser una captura, o mediante una captura se convierte en un archivo electrónico, un archivo digital.
y se almacena o se guarda la información en un determinado contenedor o disco. En este caso es un disco no grabable o solamente grabable una vez, ¿no? ¿Cómo convertimos lo analógico en digital? Toda imagen, ¿no? O que se captura mediante un escáner en la computadora, conviene una manipulación, que puede ser para su almacenamiento, su impresión, su proyección o su envío. ¿Cuáles son las variables? Las variables para poder digitalizar adecuadamente son, primero, la resolución. Cuando mayores DPI tengamos en nuestra resolución o método de verificación, perdón. La resolución, a mayor resolución, viene a ser mayor nitidez en la información que nosotros queremos visualizar. Entonces, las recomendaciones son, por ejemplo, si tú vas a digitalizar para proyectarlo en una página web, la recomendación es que sea de 72 dpi. Alguna vas a ver PPP. DPI es en inglés, PPPM es en español. ¿Qué significa DPI o PPP? DPI o PPP significa puntos por pulgada. ¿Ya? Uno es dots per inch y el otro es puntos por pulgada. En las películas o las diapositivas son 300 dpi. Y en las impresiones, para imprimir el documento, debería capturarse con una resolución de 600 a 1200. Los tonos pueden ser blanco y negro, escala de grises, 16 colores, 256 colores o color verdadero. ¿Cuáles son los tonos? Puede ser blanco y negro, puede ser escala de grises, etc. ¿De qué tamaño tienen que ser las imágenes en un proceso de digitalización? El tamaño de una imagen se mide en un término llamado píxel. A mayor cantidad, más nitidez. Y habitualmente está ubicado entre 800 a 600 dpi y de 1024 por 768. El tamaño de impresión tiene que ser dimensiones reales de impresión. Y siempre en centímetros, pulgadas, etc. Las dimensiones en píxeles. Todo píxel tiene un tamaño y esos tamaños nos permiten definir qué tan nítida o visible va a ser la imagen. Entonces, la cantidad de píxeles siempre está en representación de pantalla. 800 por 600 en pantalla configurada, como 800 por 600 la ocupará por completo. 400 por 300 en pantalla de 800 por 600 ocupará la cuarta parte. ¿Cuál es el tamaño del archivo? El tamaño del archivo o la cantidad de memoria que ocupa se mide en kilobytes, megabytes, entre otros. La resolución de la imagen. La resolución se mide en dots per inch o puntos por pulgada. Asuntos o puntos por pulgada. Resolución de bits o la profundidad. Bien. Vamos a ver ahora cuáles son las resoluciones de bits o profundidad de bits. Es la cantidad de información que puede almacenar un bit. Por ejemplo, un bit solo solamente va a aparecer blanco y negro. 8 bits son 256 colores y 24 bits son 16 millones de colores. Gráficos vectoriales. Un gráfico vectorial no es otra cosa que una descripción matemática de una forma geométrica. Es decir, si nosotros utilizamos un gráfico vectorial, podemos encontrar distintas características. Primero, ¿qué tan nítida va a ser la imagen? ¿No? Entonces, hay una curva por la cual nosotros la imagen podemos darle un contorno especial que se llama curva de Bézier, donde nosotros podemos, digamos, darle forma
de acuerdo a lo que la realidad puede visualizar. Mapa de bits. Los mapas de bits están compuestos por una cuadrícula de píxeles de color. Así, lo que ustedes están viendo en pantalla suelen ser imágenes de mapa de bits. Bien. Las imágenes con variaciones complejas de color, como las fotos, pueden ser imágenes de mapa de bits se pixelean. O sea, toda imagen se pixelea, ¿no? Las imágenes que tienen una baja cantidad de bits, lógicamente van a tener una menor resolución. ¿Correcto? Acá tenemos una comparación. En una imagen vectorial, los puntos de la imagen van a tener una forma superior a los puntos de una imagen donde tenemos mapa de bits. Es decir, el archivo vectorial va a ser mejor que el archivo de mapa de bits. Las amplias aplicaciones de los gráficos vectoriales de mapa de bits. Acá tenemos una imagen, ¿no? Este es el vectorial y así se ve el mapa de bits. Mayor pixeleo, mayor cantidad de píxeles. Lo que pasa es que en un mapa, en una pantalla donde se tenga mayor nitidez, es necesario colocar imágenes que puedan emular o disfrazar o mejorar esa nitidez, ¿no? Entonces tenemos dos gráficos, ¿no? Uno que no se ve muy bien, elaborado el mapa de bits, y el otro con mayor cierre de imágenes, tiene una mejor resolución. Bien. ¿Cuáles son las etapas de un proceso de digitalización? A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son las etapas de un proceso de digitalización? ¿Qué hacemos primero para digitalizar? ¿Cuáles son? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es recibir los documentos. Entonces, se reciben los documentos al ser digitalizados, de acuerdo a lo establecido en las normas internas y los procedimientos vigentes. Se hace una verificación y preparación de la cantidad de documentos recibidos, ¿no? Y se separan o se depuran objetos o elementos extraños, ¿no? Por ejemplo, grapas, chips, comas, todo eso no va. Ya. Luego empieza ya el proceso mismo con la captura de la información, es decir, el escaneo del documento, el cual va a servir lógicamente para poderlo transformar a una imagen digital, ¿no? Y que forma parte justamente de la información que tenemos a la mano, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Me escucha mejor? Sí, doctor, se escucha bien. Ok. Bien. Entonces, como decía, para que el sistema funcione, es necesario, primero, tener la información a la mano, hacer una verificación y preparación, y luego empezar el proceso de captura. La captura no es otra cosa que cuando insertamos la imagen o la fotografía que tomamos al documento en el sistema de gestión documental o almacenamiento de datos.
De esta manera, también podemos aplicar la captura utilizando métodos o apoyo. Recientemente ha salido, por ejemplo, un software llamado Google Lens, que cubre esa necesidad, ¿no? Que es el reconocimiento óptico de caracteres. En inglés se le conoce como EORC. ¿Ya? Entonces son parte de las características del trabajo que se realiza para poder hacer el proceso de captura de información. En ese reconocimiento automático de caracteres se encuentra en la imagen que permite la creación de índices para su posterior conjunto. Es decir, con el reconocimiento podemos hacerlo. Y luego viene el proceso de indización, que es el ingreso manual de datos que no fueron reconocidos por la sociedad. Es decir, tú digitalizas y esperas que se extraigan datos para poder gestionar adecuadamente esa información. Pero si no se puede por distintos motivos, es cuando tú puedes utilizar, tú mismo puedes empezar a ingresar los datos de esta captura de información. ¿Ya? Entonces, ese es el tema de indización. El control de calidad consiste en la revisión del 100% de las imágenes. Esto es muy importante porque nos da mayor confiabilidad en el proceso, verificando contra la documentación física. Es decir, al documento físico puesto en escena o en vista, se le da la conformidad de captura del documento digital. Entonces, debe cumplir con las características de fidelidad, integridad, legibilidad y calidad. Y esas son las características del documento digital. En el reproceso, hay un procedimiento que consiste en reemplazar y mejorar, ¿no? Aquellas imágenes que no cumplen con características mínimas de calidad. En ese caso se aplica un reproceso. Posteriormente se hace una revisión de imágenes. Estas imágenes se realizan por el fedatario, la revisión, y verifica que el 100% de las imágenes cumpla con los procedimientos establecidos de acuerdo a ley, ¿no? Entonces, de acuerdo al reglamento de la ley o del decreto legislativo 681, se indica que el fedatario pues tiene un procedimiento establecido para elaboración de microformas con valor legal y es el encargado de elaborar las actas de apertura cuando iniciamos el proceso, es decir, nos reunimos todos, vemos que cumplen con todas las condiciones necesarias y se da inicio al proceso. ¿No? Posteriormente de realizado el proceso de verificación por parte del notario, se hace una generación de medios, ¿no? En esa generación de medios se crean CDs virtuales que después son grabados en medios en soporte físico real. Luego viene un compaginado, que es incorporar los documentos separados en los procesos anteriores del lote, que no han pasado pues por su proceso de calidad, y conformar el archivamiento definitivo en un archivo PDF. Se devuelven los documentos al archivo y se entrega al CD. Lógicamente ya se tuviste una copia en tu computadora, pero se genera una copia de backup o de copia de seguridad para que los individuos o las personas en general, los ciudadanos, puedan acceder a esa información. Pero el fin que cubre el CD es básicamente una copia de seguridad. Ese es el fin, copia de seguridad. Entonces acá tenemos un ejemplo del área de digitalización. Cómo empieza, cómo termina el proceso de digitalización. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Bien. Siendo las 7:40, vamos a hacer un pequeño descanso de 5 minutos. ¿Les puedo pedir ese favorcito? 5 minutos y regresamos.
Muy bien, ahora sí, vamos a hablar acerca de la digitalización. Bien, en el proceso de digitalización, nosotros tenemos ciertos elementos que tenemos que considerar. Primero, la recepción del documento. En la recepción hay que verificar la cantidad y el contenido de los documentos que se nos están entregando. Siempre tenemos que tener un mecanismo de control que nos permita revisar. ¿Qué se revisa? Se revisa, por ejemplo, los agentes o elementos del documento. Por ejemplo, el productor, el autor o el creador del documento, ¿no? ¿Quién elaboró el documento? ¿Cuál es el rol o la competencia que tiene esa persona? Se verifican las firmas, se verifican las fechas, ¿no? Que el documento esté completo. Porque una vez hecha la captura, ya la información no se puede observar, porque ha pasado por un proceso, lógicamente, de digitalización con valor legal. Ya ese documento tiene un nuevo soporte, un nuevo medio, que es el medio electrónico, el medio informático, o mejor dicho, el medio digital, y como tal ya no se puede observar o, digámoslo así, repudiar, ya no. Entonces, en el proceso de recepción se tiene que ver la manera más importante de hacer la verificación y preparado. Esto se recibe en el centro de digitalización, se hace una verificación y preparado para efectuar posteriormente ya el inicio del procedimiento en sí. Todo lo demás es un inicio previo, ¿no? Pero la captura es ya el inicio cuando el documento ya pasa de ser de un formato físico o papel a un formato digital. Entonces, la digitalización de documentos debe estar bien preparada, ¿no? Siempre tiene que convertirse de un documento físico a un formato digital mediante la captura, y la captura se realiza a través de escáner o lo que se llaman capturadores de imágenes, ¿no? Es el nombre correcto. Utilizando bien un mosaico, que es un óptico de caracteres, o bien un proceso de indización. Aquí se indizan los datos no reconocidos por el sistema, ¿no? Digitando los datos faltantes, ¿no? Y acá después viene el control de calidad, ya vimos qué cosa es una revisión del 100% de la calidad de las imágenes, y un reproceso en caso pues exista algún error, ¿no? Entonces, luego se encarga el reemplazo de la imagen digitalizada que no cumple con los atributos. El fedatario informático va a hacer una revisión del producto y va a dar la autorización para la generación de medios, que es el siguiente. Ello va a permitir pues la compaginación, la custodia del CD con valor legal en la bóveda del archivo central y la custodia del CD con valor legal en la bóveda certificada, una empresa externa o un lugar externo. Bien. En nuestro país la digitalización cumple una norma técnica. La norma técnica que estamos cumpliendo es la 392.030, que permite reconocer o conocer los requisitos específicos para implementar líneas de producción de microformas orientadas a obtener un. Entonces, cuando ya pasamos por este proceso de digitalización, básicamente ya tenemos un documento electrónico. ¿Qué cosa es un documento electrónico? Es una unidad de información que testimonia más de una acción con independencia. Se tiene que entender al documento electrónico en relación con datos e información elaborada en un sistema similar. Estos datos contienen información de cualquier naturaleza registrada en un soporte o medio electrónico con un formato susceptible de identificación y tratamiento diferenciado. Los datos de identificación permiten su utilización, es decir, la información que se ha sido capturada puede ser implementada o incorporada o invocada por la persona que tiene acceso a ese tipo de datos. Entonces puede ser capturado en un sistema de gestión documental también. Tú a través del sistema de gestión documental puedes capturar información que quieras pasar pues de formato de papel. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Bueno, seguimos. Entonces, para que el documento electrónico sirva de prueba informática, las nuevas tecnologías deben garantizar sus características. Primero, la autenticidad. El documento debe ser auténtico porque si no es auténtico genera repudio y también desconfianza. Entonces, es casi imposible que un documento que no sea auténtico pueda ser validado como un documento legal o un documento archivístico. Casi imposible, ¿no? Otra característica
que nos permite a nosotros identificar al documento como parte integrante en un desarrollo de actividad es la integridad. Todo documento debe mantener su integridad. La integridad garantiza que el documento pueda manejarse de la mejor manera, en tal sentido que favorezca justamente su implementación, su desarrollo. Pero todo documento debe mantenerse íntegro. Ustedes saben que todo expediente, por ejemplo, administrativo, íntegro, perdón, y ello está establecido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. En la Ley del Procedimiento Administrativo General se establece como uno de los requisitos para que el expediente administrativo se encuentre validado es que el documento se encuentre de manera íntegra. Otro requisito es la formalidad. Todo documento que quiera ser generado dentro del ámbito de gestión debe cumplir los canales de formalidad. Y ahí hay una suerte de distinción, ¿ah? Porque hoy en día yo he visto a varias fiscalías y a varios entes jurisdiccionales del Poder Judicial que están enviando copias de actas, de notificaciones vía WhatsApp. Entonces ahí no se está cumpliendo el principio de formalidad, ¿no? Sin embargo, a la par o de manera alterna, también lo están haciendo por la vía formal, de notificación electrónica. O sea, por un correo certificado. Ahí están cumpliendo. Una consulta. Sí, escucho. Mira, en el caso, por ejemplo, de recepción de documentos, los documentos llegan digitalmente al correo, pero cuando uno lo tiene que hacer la recepción con el sello, tienes que imprimir ese documento, lo sellas y nuevamente se vuelve a escanear para enumerar, ¿no? Porque uno en el registro interno lo enumera. Ahí, ¿cómo se procedería? ¿No valdría la copia que se ha impreso del original del correo? Claro, a ver, voy a explicarlo gráficamente. Discúlpeme si yo soy muy gráfico. Ese es un problema mío que tengo, que no puedo visualizar y me gusta explicarlo gráficamente. Tú, por ejemplo, tienes un correo electrónico. Este correo va a llegar a tu computadora, llega a tu equipo de cómputo, ¿no? Tienes tu computadora y tienes un correo electrónico, entonces envías tu correo electrónico. Quien lo recibe, lógicamente, va a ser una oficina, ¿no? Entonces tú tienes un correo. El correo funciona siempre como medio. ¿Qué tipo de medio es? Medio de transmisión de información. ¿Ya? No es la información, es un medio de transmisión de información. Entonces, el correo sirve para eso, para transmitir información. Va de un mensaje a otro, a un receptor, ¿no? De un emisor a un receptor, un mensaje. Ese mensaje llega y el receptor lo lee. Ahora bien, ¿cuál es la característica para que funcione y el correo sea oficial? Que la cuenta de correo sea oficial. Entonces tú, por ejemplo, tienes que tener una cuenta @peru.gov.pe o una cuenta @peru.pe o una cuenta peru.edu.pe, etc. Es decir, tienes que tener, para que pueda ser reconocido como un medio de autenticación o verificación, que sea a través de un canal o que sea a través de un sitio web que te dé el respaldo de que es un documento oficial. Es decir, si llega de un sitio web a otro sitio web oficial, ponte, mi nombre es jvilla@peru.gov.pe, ¿no es cierto? Si llega así, si me llega a mi cuenta de correo oficial, el medio de transmisión es oficial. Es oficial. Pero escucha, es el medio de transmisión, es el medio de transmisión de un mensaje, pero no cumple con las formalidades. ¿Cuáles son las formalidades? Seguir el trámite correspondiente. ¿Y cómo hacemos para que el trámite corresponda? Primero debemos, y eso es algo importante, ¿eh? Tener una norma interna de gestión de correos electrónicos. Si hay una norma interna, ya estamos facultados, es decir, proceso de normalidad, perdón, de norma o normativa. Ese es el primer lugar. En segundo lugar, lo que tenemos que tener presente es también la homogeneización, eso qué fea palabra, o normalización, ya, normalización
o formalización, ¿no? Del mensaje. Es decir, el mensaje tiene que estar formalizado. De esta manera vas a dar tu mensaje, esta información vas a dar, ya está formalizada, ¿no es cierto? Y en tercer lugar, debes darle también las seguridades de ¿qué? De la notificación electrónica. ¿Cuáles son las seguridades de notificación electrónica? Que el administrado tenga un espacio en el portal para receptar sus notificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa piden ellos? ¿Qué cosa se pide? Se pide un proceso que se llama autenticación o validez de la cuenta requiriente. ¿Qué significa esto? Que el usuario que va a recibir o que quiere ingresar al Estado o a las cuentas del Estado mediante medio electrónico, tiene que tener un método de autenticación o validez. Yo no puedo mandar un correo desde, por ejemplo, somosamigos@gmail.com y que se me notifique con esa misma regularidad y dar por cumplido el procedimiento administrativo. No. Tengo que tener primero un portal donde yo me certifique. ¿Qué significa esa certificación? En unos casos viene como declaración jurada. ¿Cómo es eso, profesor, declaración jurada? Simplemente tú pones allí tus datos, ¿no? Te ponen ahí apellidos, ¿no? Apellidos. Y en el caso de personas naturales, Por eso, toda persona natural se tiene que formar parte del sistema de notificación, ¿no? Entonces tiene que registrarse en ese sistema, ¿no? DNI, ¿no es cierto? Toda esa información, el usuario que quiera hacer un trámite con el Estado debe brindarla para que se autentique como parte del sistema de gestión documental. Si no se autentica, simplemente es una información que tú tienes que brindar. O sea, por ejemplo, yo mando una carta, ¿no? ¿Sabe que va a haber un evento de JM, Archivística Integrada, va a haber un evento de tal empresa, ¿no? Tú puedes mandar un correo, pero eso no significa que puedes iniciar un trámite en tu institución. Para que pueda funcionar los trámites tiene que haber un proceso que se llama autenticación. Y eso está consignado en el reciente reglamento de creación del sistema de transformación digital, el proceso de autenticación o el proceso de validación, por el cual tú tienes que, como persona natural, llenar una especie de declaración jurada donde pongas tus nombres, tus apellidos, ¿no es cierto?, tu dirección y todo lo demás, datos que solamente tú puedas manejar, ¿no?, como persona natural, para que se te haga la validación en el sistema, se te valida en el sistema y ya puedes ya con estos datos, como ya estás registrado, enviar a través de tu cuenta de correo, porque acá también hay otro que es email, ¿ya? A través de tu cuenta de correo y puedas interactuar con el Estado. Esto es lo que ha hecho el Estado en este estado de emergencia, ¿no? Porque lo usual hubiera sido que cada persona que tenga DNI electrónico pueda tramitar con el Estado. Pero como estamos en un estado de emergencia, entonces lo que ha hecho es un método de autenticación. Se llama autenticación o validación del ciudadano o de la cuenta, ¿no? Algo que quiero dejar en claro es también una cosa. Nosotros tenemos una identidad digital. La identidad digital no solamente es nuestro nombre y apellido y nuestro número de DNI. También podemos tener, por ejemplo, una ruta. Un ejemplo. Solamente yo puedo tener esta cuenta de correo electrónico. Nadie más la puede tener. Entonces, esto también es una identidad digital. Lo que garantiza que nadie yo y solamente yo maneje esta cuenta de correo electrónico. Entonces, lógicamente, en las empresas que están en el extranjero, por ejemplo, Gmail, ¿no? Hotmail, tú validas también tu información, pero lo validas con ellos en otro país, bajo las normas de otro país. Entonces, con este método de autenticación y validación, lo que hace la persona es validarse y validar el correo al cual se le va a notificar en las plataformas del Estado peruano. ¿Ya? Entonces, en la plataforma va a haber una base de datos donde tú estás como una suerte de declaración jurada diciendo que estos son mis nombres, estos son mis apellidos, mi DNI, mi dirección y mi email. Por eso es que muchas veces te piden, para hacer esta validación, información que solamente tú conoces revisando tu DNI. Ejemplo, nombre de padres, ¿no? Ejemplo, últimos dígitos, ¿no?, del DNI, ¿no? Ejemplo, te ponen ahí, por ejemplo, fecha de caducidad. O sea, datos que solamente tú manejas porque tú tienes tu DNI.
¿no es cierto? Entonces, estos son métodos de autenticación y validación. ¿Para qué? Para que tú puedas garantizar y decir y asegurarse que tú eres quien dices ser en el ciberespacio. Entonces, ese proceso de autenticación o validez de la cuenta nos permite a nosotros recién allí interactuar con el Estado con un documento con valor legal. Tú mandas un requerimiento con valor legal, por ejemplo, un pedido de transparencia sobre la información, lo puedes pedir y el Estado te tiene que garantizar la respuesta de acuerdo a las formalidades que establece la ley. No necesitas irte a mesa de partes y presentar el documento en papel. No lo necesitas, porque ya tienes un método de autenticación y validación del documento. No sé si hasta ahí está claro o hay alguna otra pregunta. Hola. Bien, todo este proceso es el proceso de autenticación y validación de la persona que hace un trámite por documento electrónico. Pero, ¿qué ha pasado en la época de la pandemia? Y ahí viene el caso de la pandemia, porque es un caso, ¿ah? En el caso de la pandemia, todo esto no estaba definido y nosotros hemos estado mandando correos electrónicos sin tener lo que están, las características que están acá, norma interna, homogenización, normalización, información de mensaje, nada de eso. Olvídate, era la emergencia y teníamos que trabajar. Entonces, lo que supuestamente se tiene que hacer ahora es la transformación o la digitalización de toda esa información a un soporte legal normalizado. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Tú puedes digitalizar, tú puedes convertir un documento de digital a digital o electrónico a digital? Sí. También puedes convertir un documento. Los mensajes que llegaron a tu correo o a tu cuenta particular, ponte, no tienes un WhatsApp, tiene que pasar por un proceso de autenticación con valor legal. Es decir, un notario venir, revisar tu cuenta y decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, la información que está adjunta es la que dice ser y luego se valida y se guarda en un CD, igual que si fuera un proceso de digitalización. Nada más. Pero desde lo lógico de una transmisión de un mensaje, sabemos que un mensaje es un medio de transmisión de información y ese medio de transmisión de información simplemente cubría el trámite de informarte sobre un determinado hecho. ¿Ya? Entonces, tú lo que puedes probar simplemente que yo cumplí con informar sobre un determinado hecho. Ahora bien, tú haces un documento digital, también lo puedes hacer y lo adjuntas a tu correo. Ese es otro medio también de autenticación de información. Pero, profesor, ¿cómo hago yo eso? Bueno, lo que usualmente tú haces es abrir un archivo en Word y el archivo en Word, tú digitas tu informe y luego de guardar tu informe en Word, abres el aplicativo de PDF y en el aplicativo de PDF hay una opción que dice firmar. Entonces, si tú tienes instalado en tu computadora un certificado digital, como puede hacerse con la conversación que puedes hacer con la oficina informática de tu institución, ¿no? Tienes un certificador, te creas una clave, ¿no? Única que certifica justamente que el documento que estás firmando es un documento digital, es decir, que tiene valor legal. Y ese lo adjuntas a tu correo electrónico y ese lo mandas a la cuenta oficial o a la cuenta de tu jefe de evento superior. Entonces, el documento en sí, el PDF que está junto a tu mensaje, ese PDF es el que tiene el valor legal. ¿Ya? Y entonces, como tiene valor legal, tiene que seguir los trámites correspondientes. Ahora bien, el mandar los documentos por mensaje da inicio a trámites, en realidad puede dar inicio a trámites. Si ese archivo PDF está firmado digitalmente, se cumple con la formalidad. ¿Qué es lo que tendría que hacer el servidor? Si es que ese archivo llegó a su correo electrónico, a su bandeja, esa bandeja tiene que remitirla por medio de mesa de partes para que mesa de partes cumpla con la formalidad del principio o del debido proceso. Es un principio fundamental del derecho administrativo. El debido procedimiento implica seguir todas las pautas y pasos establecidas en la norma para tramitar una determinada gestión. Entonces, tiene que seguirse esa ruta. O en su defecto, se pudo mandar dos documentos, ¿no? Por ejemplo, alguien de afuera mandó un documento a mi cuenta y con una copia al área de trámite documentario para que siga su canal, ¿no? Es otra forma de poder atender el tema de esta particularidad de la pandemia. ¿Alguien más tiene alguna pregunta?
¿Nadie más tiene preguntas? Todos estos términos, estimados participantes, ustedes lo pueden encontrar en dos normas, básicamente. A ver, voy a guardar, ¿ya? Ya está guardado. Primero, en el decreto legislativo número 1412, ¿no?, que es la ley de gobierno digital. Ojo, hay una ley de gobierno digital y hay un decreto de urgencia número 06-2020, no me equivoco, que aprueba el sistema de transformación digital. ¿Correcto? Digital, no digital, digital. Entonces, este es el marco jurídico que establece justamente los procesos que yo les acabo de mencionar. Lo que tiene que hacer toda institución pública cuando establece justamente y reconoce estos componentes es implementar los mecanismos de autenticación, ¿ya? Estos mecanismos de autenticación en realidad son mecanismos de articulación de la gobernanza digital. ¿Qué significa esto? Es una manera de poder integrar a los ciudadanos dentro de la interacción que hace el Estado para que cumpla sus objetivos, ¿no? Eso lo vamos a ver cuando veamos el tema de identidad digital, ¿correcto? Entonces, hay un modelo de identidad digital, se define qué cosa es un ciudadano digital, ¿no? Se define también cuáles son los atributos de la identidad digital, que son básicamente la manera en que nosotros interactuamos digitalmente con el Estado o de manera electrónica, ¿no? Entonces, todos esos términos tienen que estar diseñados para la mejora continua de nuestros procesos y nuestras actividades. Bien, vamos a continuar entonces con la diapositiva. Toda esta explicación se dio a la pregunta de su compañera sobre cómo hacer el tema de los mensajes que vienen, que atachan o que adjuntan, mejor dicho, documentos PDF o documentos que pueden ser tramitados por la institución. Y si cumplen con ese mismo requisito de formalidad. La respuesta es no. Porque el mensaje solamente es un medio de transmisión. Puede ser oficial, pero esa transmisión tiene que adjuntar pues un documento, ¿no? A menos que hay una norma que diga que el mensaje ya deja de ser medio de transmisión y se convierte en un medio oficial de documentos, ¿no? Lo cual complicaría un poco el trabajo porque ustedes saben que los documentos tienen características que a veces los mensajes o los correos no las tienen. Y entonces la formalidad es otra de las características. Otra característica para que funcione el documento como prueba informática es la durabilidad. Y este tema de la perdurabilidad implica bastante análisis. ¿Por qué? Porque los documentos, como sabemos, electrónicos no tienen esa característica de perdurar para siempre. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que extender la vida útil del documento digital. ¿Cómo? Con las migraciones de información. Si tú elaboraste, por ejemplo, un documento en Word 5.1, hoy en día te invito a que abras con el Office 2019 ese documento en Word 5.1. Simplemente no se puede. Lo que tuviste que haber hecho es ir migrando de versión de ese documento para que la última versión, en este caso el Office, pueda reconocer a esa información que se encuentra almacenada o guardada bajo un sistema diferente. Ya no el sistema anterior, sino el sistema más actualizado. O hasta donde lleguen los límites de su actualización, ¿no? Entonces, la durabilidad depende mucho de eso. En la legibilidad hay que darnos cuenta que todo documento cumple un rol. Y el rol básicamente es probar o dar cuenta de algo. Entonces la legibilidad le va a dar esa suerte de carácter legal que va a permitir darle confianza, fiabilidad y sobre todo no repudio ante un órgano jurisdiccional, ejemplo, Poder Judicial, Fiscalía, Policía, Auditoría, o un órgano administrativo, ¿no? Ejemplo, Tesorería, Contabilidad, ¿no? Etcétera. Otra característica que es importante para que el documento electrónico sirva de prueba informática es que garantice su disponibilidad. Es decir, el acceso al documento electrónico tiene que poderse dar en cualquier punto
o dispositivo por el cual nosotros podamos acceder a esa información. Es decir, yo pueda visualizar mi documento en una tablet, pueda visualizarlo en una laptop, pueda visualizarlo en una computadora personal, pueda visualizarlo en un teléfono celular. Entonces, yo puedo acceder a esa información y que esa información esté a mi disposición, determina si ese documento puede ser conocido o concebido como prueba informática. Otro aspecto importante es la fijeza del documento. Todo documento, por más que sea incluso electrónico o virtual, tiene un soporte físico. Y ese soporte físico dictamina si es que este documento es considerado electrónico o digital. ¿Por qué? Porque el documento electrónico puede adulterar ese soporte físico. El documento digital no debe adulterar ese soporte físico para conservar todas las seguridades y garantías de que es un documento digital. Entonces, la fijeza es muy importante para este fin. Ahora, se debe entender que los componentes de un documento electrónico son fruto de un proceso de digitalización. ¿Qué tenemos o qué componentes electrónicos tenemos para poder denotar esto? Básicamente son tres. El primero es la imagen, que va a ser el producto de la captura de la información. Es decir, nosotros vamos a poder navegar en la imagen y ver el documento como si fuera un soporte papel. En segundo lugar, que son dos datos básicamente lógicos que se encuentran incorporados en los documentos. El primero son los metadatos. Los metadatos, entendiendo que son elementos o descriptores de información que permiten administrar al archivo. Ese es un metadato, un elemento de información que permite administrar el archivo. Por ejemplo, cuál es el peso del archivo, tendré un número, cuál es el autor del archivo, tendré un número, quién es la persona que certifica el documento, tendré otro número, etc. Y también la firma electrónica. Entonces, el documento digital, en su acepción más cercana a la legalidad, es el producto electrónico de una responsabilidad. Entonces, esto es muy importante. En el Perú se ha conceptualizado el documento digital como el producto formal de un trámite. Entonces, ahí tenemos que identificar las funciones, las competencias, los trámites, los procesos o procedimientos o actividades que forman parte de la función que da origen al documento. En ese sentido, ello nos va a permitir generar datos que van a estar incorporados en el documento como metadatos. ¿No? Entonces, este documento que se emite o recibe en un entorno electrónico, ¿no?, le brinda confianza a la gestión y además este medio electrónico tiene que ser un medio confiable, ¿no? Y siempre está autenticado bajo medios de seguridad. Tiene que tener seguridad. Tiene que ser inalterable. Tiene que ser fiable. Tiene que ser auténtico y tiene que tener una secuencia de hechos que le dan origen. Si cumple con todas estas características, estamos hablando de un documento digital. Entonces, para un documento digital, el término legal o formal siempre va por abajo al de prueba, evidencia o testimonio. Entonces, a distintos formatos y medios, como el textual, el sonoro, el audiovisual o el electrónico, capturar un sistema electrónico de información o trámite que permite su fluidez o recorrido. Forma parte de estos conceptos. ¿Qué es lo que caracteriza al documento digital? Básicamente, su portabilidad. Es decir, el documento digital es aquel que podemos transmitir y guardar y portar o movernos con él por cualquier lugar, ¿no? Un documento portable. La disponibilidad. Nosotros podemos acceder al documento con tales 24 horas a las 24/7. El acceso. La entidad nos tiene que garantizar, en el caso que seamos los principales involucrados, allí hay un principio que se llama el interés legítimo que tengamos en este documento, a la revisión, a la presentación o al crecimiento de la información de este documento digital. El documento no tiene que estar sujeto a originalidad. Perdón. Este término no es aplicable. Un ratito, por favor.
Bien. Entonces, para la generación de documentos existen funciones criptográficas. La función criptográfica con la cual da inicio al documento digital se llama función criptográfica hash, que no es otra cosa que un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres. Es decir, te cambia los caracteres de tu documento. Si tú tienes una carta con 200 caracteres, pues esto se puede cambiar a 30, a 20, a 10, donde solamente la persona que recibe el dato puede abrir esa información y traducir esos documentos o esos caracteres a su mensaje original, ¿no? Esta función criptográfica hash se encuentra presente en la firma digital. Posteriormente, tenemos que también conocer qué cosa es un blockchain, que es una tecnología de almacenamiento de información y funciona como una gran base de datos pública no modificada. El blockchain garantiza la inalterabilidad de todo proceso registrado. Es la última tecnología en la custodia de archivos o información que nos permite a nosotros gozar de un 85 a 90% de seguridad que estos documentos no se van a perder. Ahora bien, ¿qué cosa es la firma digital? Según el reglamento del Decreto Legislativo 681, es aquella firma que utiliza una técnica de criptografía simétrica. ¿Qué significa criptografía simétrica? De encriptado, donde nosotros podemos identificar a la persona que ha elaborado el documento por medios que éste mantiene bajo su control, de manera que esté vinculada únicamente al signatario y a los datos a los que se refiere, lo que permite garantizar la integridad del contenido y detectar cualquier modificación ulterior. Tiene la misma validez y eficacia jurídica que el uso de una firma manuscrita, siempre y cuando haya sido generada por un prestador de servicios de certificación digital debidamente acreditado que se encuentre dentro de la infraestructura oficial de la. La firma digital, entonces, es una firma electrónica, utiliza una tecnología de criptografía simétrica, se basa en el uso de par de claves únicas y asociadas, una clave privada y una clave pública, que se relacionan entre sí matemáticamente y que las personas que la conocen no puedan derivar de ella la clave privada. Si tú tienes la clave pública, es decir, la que te manejas, pero no tienes la clave privada porque eso se va autogenerando en los sistemas de gestión. Entonces, la firma digital es una firma electrónica certificada. Básicamente es eso. Esa es la diferencia entre una firma electrónica y una firma digital. La firma digital es certificada. Tiene validez legal, evita la suplantación, permite la autenticación, implica la existencia de un certificado oficial, no se puede hallar o negar haberlo firmado, en ese sentido, pues las personas no pueden repudiarlo, ¿no? Entonces, ¿hay alguna consulta? ¿Ninguna? Bien, seguimos. Entonces, la firma digital permite la identificación en toda clase de procesos administrativos. ¿Quién valida la firma digital? Es validada por la RENIEC, para validar también la identidad de la persona que realiza un determinado trámite utilizando firmas digitales. ¿Qué es lo que nos debe garantizar la firma digital? La autenticidad, la integridad y el no rechazo del documento. ¿Qué cosas son los certificados digitales? Para el modelo de gestión documental. Son básicamente documentos electrónicos que han sido generados por sistemas o aplicativos de gestión documental. Por ejemplo, un sistema de trámite documentario genera sus firmas o certificados digitales, ¿no? Que se usan para emitir las firmas digitales, ¿no? ¿Cómo nosotros encontramos el certificado digital? Básicamente lo encontramos en un sello de tiempo. ¿Sí? Cuando tú mandas un determinado documento firmado digitalmente, en ese registro de certificado digital se imprime o se adjunta datos relacionados con la fecha, la hora, la computadora o la dirección de IP donde has generado ese documento. Entonces eso da lugar a no repudio, ¿no? Siempre cumpliendo con la legislación sobre la materia. Una figura jurídica que implica validez y eficacia jurídica.
La firma digital generada en un certificado digital vigente tiene validez y eficacia jurídica, porque pasa por dos procesos. Uno de autenticación, donde se identifica al emisor de forma segura, y otro la integridad, donde permite determinar si el documento fue modificado luego de dicha firma. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Entonces, para crear una firma digital se necesita un certificado digital. ¿Qué cosa es certificado? Es una prueba de identidad también, ¿no? Asocia una persona física o jurídica a una serie de datos y es necesario que un tercero de confianza o autoridad certificadora autentifique esa asociación de datos. Ejemplo, el DNI electrónico, ¿no? Siempre hay que tener presente que normalmente un certificado es válido durante un año. Terminado el año, esa información ya no tiene esa misma validez, se tiene que revalidar, ¿ya? O en su defecto, si bien es cierto, tiene su validez, pero también ya no vas a poder generar más documentos con ese mismo formato. ¿Correcto? O sea, Bien. quiere decir que ese documento de firma digital solo se utiliza por un año nada más. Y al La otro año firma, hay que actualizar ante el ente competente para que lo vuelvan a actualizar. a ver, el certificado digital del documento que ya generaste durante la vigencia del certificado digital es permanente. O sea, tú, por ejemplo, generaste un informe, le pusiste tu firma digital. Esa firma digital tiene un tiempo, ¿no? Acá, por ejemplo, 20 años. 20 años ese documento va a estar con su firma digital sin ningún tipo de problema. Posteriormente a los 20 años, ya cuando ese documento esté en el archivo central, el archivero central, el nuevo, con el nuevo enfoque, va a tener que todos esos documentos que ya caducan con su firma digital, pasar por un proceso de valoración. Determinará, bueno, este documento fue firmado a tal fecha ya. ¿Es de valor permanente? Sí. Entonces, aplicaremos un método de autenticación. ¿Cuál es el método de autenticación? Ellos volver a firmar ese documento, pero con la seguridad de que tienen un certificado para valorar o validar esos documentos que ya han sido generados por otra persona. ¿Correcto? Entonces, el sistema te va a arrojar cuáles son los que ya tienen el certificado vencido y vas a tener que hacer una autenticación ya en el archivo, ¿no? Es algo así como un inventario. Ya no haces un inventario, simplemente se autentica la información que tienes ahí en tu base de datos. Es conocido como repositorio digital institucional, ¿ya? Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya se te venció su certificado digital? Tu certificado digital se puede vencer al año, entonces tú ya no puedes emitir más documentos y tú tienes que o bien comprarte un nuevo certificado digital, si es que tú eres una persona que maneja un software, o bien simplemente renovar la suscripción para edición de certificados digitales. O sea, de firma digital. Entonces, tu certificado digital es caduco, y si es caduco no podrías firmar documentos. Tiene que estar actualizado, y para eso justamente el sistema de validación es al año. ¿Estamos claros ahí? ¿O hay alguna pregunta adicional? De repente lo hago más simple. A veces creo que o bien soy demasiado confuso, o bien soy demasiado específico y claro. Ya no hace más repreguntas, entonces significa que las cosas me puede confundir, ¿no? Puede ir bien o puede ir mal. No lo podemos garantizar, pero tampoco negar, ¿no? Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar entonces, luego de haber analizado lo que es la firma digital, analizado lo que es el certificado digital, que en realidad son elementos del documento electrónico, ¿ya? Todo documento electrónico tiene su firma y su certificado digital. Punto. Y ese documento se puede tramitar por varias maneras, ¿no? Primero, mandando un mensaje de un ordenador a otro ordenador, esa es la forma 1. Forma 2, ingresando al sistema y alojando o subiendo tu documento, es la forma 2. Y forma 3, la forma tradicional, ¿no? Que es simplemente que tú mandes un correo con la información y que las demás personas te crean, ¿no? Ah, caramba, él sigue la cuenta de mi amigo, está bien. Es la forma 3.
pero la que más prima es la que sigue la fórmula de cómo se tiene que hacer el proceso de digitalización y que se van a ir generando documentos con estas características de certificado y de firma digital del documento. No sé si hay más preguntas. Buenas noches, profesor. Para la firma digital, pero tiene que autorizar, ¿no? La entidad, ¿no? Tiene que hacer un documento para autorizar a RENIEC para tener la firma digital. ¿Es cierto? No, no necesariamente. Ahora, si tú trabajas en una institución pública, o sea, de carácter público, tú podrías comunicarte con el área de sistemas o el área informática, del área informático como representantes o parte del sistema de gestión digital, hacer primero, te hacen llenar una declaración jurada, y en esa declaración jurada pones todos tus datos, incluso tu fotografía, tu huella digital escaneada, ¿no? Y eso lo tramitan hacia la institución. En este caso va a ser la RENIEC. RENIEC directamente se va a vincular contigo, te va a mandar una cuenta, ¿no? Primero te va a mandar una dirección donde tú le tienes que descargar para tu computadora un aplicativo. Ese aplicativo se instala en tu computadora. Ese aplicativo tiene un formato de certificado digital o PKI, que es una clave, ¿no? Una clave pública que está instalada en tu equipo de cómputo. Y tú a través de esa clave puedes acceder a firmar tu documento en PDF. O sea, tú hablas en la Acrobat Reader, que está instalado en tu computadora, que es un software gratuito, y ahí vas a encontrar una opción que sea firma. Entonces tú apretas esa opción y firmas el documento. Es que lo puedes abrir con la Acrobat Reader. Hay otros métodos también de firma. Por ejemplo, si tú eres una empresa que brinda servicios al Estado, también puedes firmar digitalmente tus documentos. Simplemente haces el mismo trámite, pero no como parte del Estado, sino tienes que pagar un monto a una empresa certificadora y la empresa certificadora te da la potestad de poder firmar tus documentos. Tan sencillo como eso. Ahora, la pregunta es, la firma digital de una empresa, imagínate, yo soy empresario, ¿no? Y tengo una empresa de capacitación, yo firmo. ¿Podré firmar con esa firma digital en un documento del Estado o no? Es decir, mi firma electrónica privada o particular, ¿puedo utilizarlo para firmar firmas electrónicas de documentos públicos o no? Pienso que no, porque para ser para público tiene que autorizarte la institución, ¿no? Porque mayormente se veía o he escuchado que los regidores, alcaldes, consejeros regionales tenían que ir obligado a las oficinas de RENIEC a solicitar la firma digital. Y muchos tenían problema porque tenían el DNI convencional, les tenían que decir que tienen que tener el DNI electrónico, que es mucho más factible para este tipo de trámites, ¿no? Acá casi a todas las autoridades les hicieron cambiar el DNI convencional, que es el azul, por el DNI electrónico, para que tengan mucha facilidad más con este que es del gobierno electrónico. Claro, pero la tecnología cambia, pues, porque es como el token. ¿Se acuerdan ustedes cuando iban al banco y le daban una llave que cambiaba de número continuamente para poder hacer una transacción económica electrónica? Así es. Ahora el token es digital, ya no necesitas esa llave. En tu propio teléfono se encuentra un mecanismo que va generando una clave automáticamente. El DNI electrónico cubría ese espacio de ser un token. ¿Qué significa? Que tú el DNI electrónico, si ustedes pueden ver aquí en pantalla, a ver, lo voy a enseñar. Si ustedes pueden ver aquí en pantalla, esta tecnología ya no existe. Ustedes pueden ver acá en pantalla cómo yo tengo pues ahí un token donde yo ingreso estos datos, ¿no? Es un lector de DNI electrónico, ¿ya? Entonces, esa era la anterior tecnología. Hoy en día esta tecnología es obsoleta. Ya no necesitas ese chip. ¿Por qué? Porque el chip está guardado en tu dispositivo. Incluso puedes tener, ahorita el Estado está creando un dispositivo igual para tu teléfono. O sea, en tu celular va a estar tu chip. Ya no necesitas más. O sea, ¿por qué? Porque el celular, tú haces transferencias
bancarias por celular y no necesitas un DNI electrónico para hacerlo. Entonces, esta opción del DNI electrónico se ha convertido solamente en eso, en una opción. Porque si el Estado tiene certeza de que usted está registrado, tu entidad hace la declaración jurada de la información vía digital y ellos se encargan de validar que tu información es la correcta, porque también tienen el número de IP. ¿Qué significa el número de IP? Significa la dirección web de donde tú te estás conectando por esa computadora. Por ejemplo, yo estoy en Rusia, pero mi computadora tiene el mismo código IP. Estoy en Alemania, mi computadora tiene el mismo código IP. Entonces, la certificación va con ese código IP. Entonces, solamente a través de esa computadora puedes tú generar tus documentos digitales. En otra computadora, no. Solo en esa, se malogró tu computadora, tienes que hacer otra vez el trámite para poder instalarlo en tu equipo, ¿no? Y ese trámite se hace, como ya lo mencioné, por manual. Entonces, es mucho más práctico. Ya no necesitas el DNI electrónico. El DNI electrónico ahora solamente lo necesitas para casos demasiado, pues, complejos, ¿no? Por ejemplo, un caso complejo, que quieras viajar al extranjero y sacar un pasaporte y que quieras validarte sin tener pasaporte en el extranjero. En algunos países de la comunidad andina, ahí sí necesitas un DNI electrónico para hacer la verificación. Como es lógico, en otros países no tienen los métodos o medios de verificación porque tienen otros sistemas de identidad, en este caso. Ahí se necesita un DNI electrónico. Por eso también está el pasaporte electrónico, también tiene ese rubro. Pero en otras partes, si eres servidor público, no necesitas. ¿Correcto? Entonces, la tecnología tiene otra característica, la evolución. Venimos evolucionando. ¿Por qué fracasó el DNI electrónico? Porque tenían que sacar 33 millones de chips. Y eso cuesta mucho dinero. Es mejor que exista 33 millones de cuentas y que esas cuentas estén instaladas en cada uno de los celulares de personas que manejan. Es más barato, mucho más cómodo, ¿no? Bien, entonces con esto damos por concluido el término de digitalización. Ya hemos visto lo que es digitalización, ya hemos visto el término de gestión legal, ya hemos visto lo que es microformas digitales. Vamos a ver ahora lo que es transformación digital. Ya hemos visto procesos, ya hemos visto modelo de gestión documental, ¿verdad? Ya, nos falta ver temas de gestión. Ya. No, vamos a ver la transformación digital. ¿Ya? La transformación digital. ¿Qué cosa es la transformación digital? Básicamente eso. ¿Qué es la transformación digital? Cómo eso se articula en un procedimiento bastante largo, pero que sirve bastante para eso. Voy a reconocer. Ya, nos hemos quedado aquí. Estamos viendo el tema de la transformación digital y nos vamos acá. Ya. Ya hemos visto este tema de los certificados digitales. ¿Qué cosa es la transformación digital? ¿Qué es para ustedes la transformación digital? A ver. Y esto está cambiando un poco el mecanismo de atención al ciudadano en las administraciones públicas. ¿Qué cosa es la transformación digital? ¿No? ¿Alguna participación especial? No sé, ¿alguien quiere explicar algo? ¿Qué cosa es la transformación digital? ¿Nadie?
Bueno, la transformación digital es el nuevo, pues, la nueva era, digamos, de comunicarnos, ¿no? De hacer nueva comunicación con, con otras personas, entidades, pero a través ya de medios digitales. Claro, la transformación digital en realidad es un proceso que implica varias, eh, varias etapas, empezando por ahí. Miren, nosotros hemos crecido siempre en una sociedad, ¿verdad? Hemos crecido siempre en una sociedad y como parte de la sociedad tenemos que ver justamente cómo nosotros nos adaptamos al cambio. Es parte del desarrollo social de una actividad, ¿no? De una institución, de una actividad o de una sociedad, mejor dicho, ¿no? Entonces, para que funcione la cosa, para que la cosa sea efectiva, para que nosotros podamos realmente ver cambios a nivel general, tenemos que reconocer cuáles son las características de ese cambio. Y ese cambio es un cambio que vino a quedarse, no es un cambio que es temporal. La pandemia ha sacado lo peor, pero también ha sacado lo mejor de nosotros. Ha sacado lo mejor de nosotros. ¿Y en qué sentido ha sacado lo mejor? En que varios recursos que usualmente eran desconsiderados en la administración pública se han convertido en recursos no solamente imprescindibles, sino también recursos altamente potenciales. ¿Ya? ¿Qué cosa es una transformación digital? Y lo voy a explicar mostrando la diapositiva. Ya. Es un proceso. Este proceso es un proceso que no tiene fin, es un proceso continuo. Es un proceso que rompe barreras, rompe barreras. Por ejemplo, yo le preguntaré a quién, a ver, vamos a utilizar a una víctima. Ada, Ada, ¿sigues utilizando cuaderno de cargo o no? O a Vanessa, ¿siguen usando cuaderno de cargo o no? En mi caso, yo sigo utilizando cuadernos de cargo para la entrega de documentos que llegan digitalmente y entregar para que puedan atender, ¿no? Las solicitudes del ciudadano. Ok, bueno. Solo para Eso, esos casos. eso justamente es lo que busca la transformación digital. Que venga un ingeniero o una Claro, persona. lo correcto, disculpe, lo correcto hubiese sido, porque eso es lo que a veces algunos se rehúsan a hacer, es porque llegaba el documento a mi correo, que soy la persona que recepciona los documentos, y derivarlos a través del correo a sus correos institucionales y que ellos puedan responderme a través del mismo correo atendiendo esa solicitud. Pero no quieren, dicen, no, son muchos documentos, me pierdo, me confundo, mejor así imprímelo y dame en físico. Entonces algunos se rehúsan, ¿no? Ok, ya, es normal, lo cual es normal. Pero justamente la transformación digital busca un bloque disruptivo. ¿Qué significa disrupción? Si buscas en el diccionario significa cerramos lo que ya tenemos y hacemos algo nuevo. Es decir, rompe con todo pasado, ¿no? Es como si viniera un ingeniero y dijera, ¿sabe qué? Mire, Elizabeth, a partir de hoy nadie me utiliza cuaderno de carga. Todos utilizan la base de datos y ahí registran. Pues algunos van a decir, pero yo no entiendo eso de la computadora, a mí solamente, ya está bien. Así es. Esa era tu primera etapa. Cuando tú eras un agente de cambio, cuando te invitaban, ven, acércate, ¿sabes qué? Tienes que educarte, tienes que estudiar ingeniería, tienes que estudiar procesos técnicos, informática, ¿no es cierto? Tienes que estudiar informática para que, o mira, la forma de trabajar va a ser así, ¿no? Adáptate al cambio, ¿no? Mejor dicho, eh, te voy a dar todas las comunidades para que tú te adaptes. Cuando decimos disruptivo, no, simplemente esto ya no va y vamos a hacerlo de otra manera, que beneficie al ciudadano. Entonces hay un enfoque disruptivo, cambiamos todo lo que tenemos y nos volvemos diferentes. Nos volvemos más estratégicos. ¿Qué significa ser estratégico? Significa que busquemos que las metas y los objetivos sean
alcanzables, que sean metas y objetivos que se puedan plantear de manera de corto, mediano y largo plazo. No solamente quiero medir cómo esto me va a dar en un corto plazo, sino también a largo plazo. Y que analicemos todo el contexto, para que el contexto nos permita evaluar si podemos o no podemos emplear los métodos y los medios que tenemos para generar justamente ese cambio, ¿no? Entonces, esto implica pues un cambio cultural. Tenemos que cambiar nuestra cultura. Y ese cambio de cultura se sustenta en el uso de las tecnologías digitales. Es decir, el uso... ¿Tú tienes cuenta de Facebook, estimada Elizabeth? ¿Perdón? ¿Tengo cuenta de qué? ¿De Facebook? Sí, claro. ¿Tienes cuenta de WhatsApp? Sí, también. ¿Tienes cuenta de Google? Claro. ¿Tienes Bueno, cuenta... todas las A ver, digitales. te sigo preguntando. ¿Tienes cuenta de bancaria digital o virtual? Sí. ¿Realizas compra de cosas por internet? En ocasiones. Pero realizas. ¿Perdón? Entonces, pero realizas, digo. Sí realizas. Sí, realizo. En ocasiones, pero realizo. Ok, acabas de llenar el curso básico de archivos para la transformación digital. Es Ah, decir, esto es sí. lo que todos hacemos en las ciudades, sobre todo, pero no así en el campo. En el campo, diles a las personas si tienen una cuenta bancaria, no tienen. Si tienen cuenta de Facebook, muchos no tienen. Si tienen, por ejemplo, cuenta de Gmail, algunos tienen. Algunos, pero no todos. Entonces, la transformación implica, pues, disruptir. Ya, tú no tenías, sí, ahora vas a tener y vas a usar. ¿Quiénes son el ejemplo clásico de esta transformación digital? Son los ancianos del programa Pensión 65. ¿Qué es lo que nos enseñó la pandemia? Y por eso que el señor Vizcarra firmó así rapidísimo. Porque Vizcarra, aunque ustedes no lo crean, lamentablemente, yo digo lamentablemente porque no creo que lo haya hecho a propósito, no lo creo. Cuando dijo, vayan a cobrar, él pensó, dijo, todo el mundo tiene su cuenta bancaria, entonces todo el mundo le transferimos a sus cuentas y se acabó el problema. Pero se dio cuenta que casi el 75% de las personas no manejaban cuentas bancarias. Muchos solamente tenían su tarjeta, iban al cajero, sacaban la plata y de ahí gastaban, pero no utilizaban el comercio electrónico. Entonces, ¿eso qué hizo? Que las personas salieran a la calle, que las personas utilizaran grandes cantidades de personas en Navidad. En Navidad del 2020 pues ha sido pues una desgracia. Porque la gente fue al banco, sacó la plata y se fue a comprar cosas. ¿Y qué garantizó eso? Que hubiera la tercera ola. Y la tercera ola se cobró la vida de más de 14.000 personas. Más. Pero en Lima fueron 14. Entonces, esa carga emocional hizo que, caramba, tenemos que hacer un cambio. Acá no podemos estar simple de espaldas a la tecnología, que está acá, que la tenemos ya en el país, y vivir siempre con el cuaderno de cargo de papel. No, eso ya no, eso se acabó. Por eso se crea un sistema de transformación digital. Y con la aplicación del reglamento que recientemente se ha aprobado, ahora es obligatorio no presentar documentos en papel. Es obligatorio que las instituciones públicas grandes tengan mecanismos de presentación de documentos estrictamente digitales, ya no en papel. Estamos en el inicio de la muerte del papel, en el caso de los trámites administrativos. Entonces, se está haciendo una suerte de transformación que implica un cambio cultural, que se sustenta en el uso de tecnologías digitales para la sistematización. ¿Qué significa? Que yo, por ejemplo, hago mi pago en el Banco de la Nación, saco mi certificado de estudios en el Colegio X, en el sistema de gestión de actas, de notas de la UGEL 20, pónganse, saco mi certificado de estudios de este curso, por ejemplo. También lo hago vía electrónica, vía digital. Saco, por ejemplo, también una licencia de funcionamiento en la Municipalidad de Lima a través de un medio digital, etc. Y voy transformando todo mi sistema de vida y comercio en digital. Esto implica la transformación digital, 4 puntos importantes. El llamado Machine Learning, que no es otra cosa que el aprendizaje de las máquinas, donde nosotros vamos a tener que enseñar a las computadoras a responder a necesidades puntuales. Ustedes lo han visto.
Cuando ustedes ingresan a una página de Facebook de una entidad pública y colocan ahí, quisiera comunicarme con tal persona, automáticamente en el Messenger de esa página de Facebook sale una respuesta, ¿no? Bienvenido a nuestro portal. ¿Con quién, qué te puedo ayudar? Entonces tú das una respuesta. Quisiera comunicarme con tal persona. Entonces, las alternativas son las siguientes. 1, 2, 3. ¿Cuál escoges? Ya, la 2. La alternativa de la 2 tiene 3 alternativas. 1, 2 y 3. ¿Cuál escoges? La 3. Ya, la 3 tiene 3 alternativas. ¿Cuál escoges? La 1. De la 1 tiene 5 alternativas. ¿Cuál escoges? Este. Ya. Y después sale la respuesta, ¿no? Por medio del presente tenemos que también informarte que esta información corresponde a esto y que esto va a determinar este trámite y todo lo demás. Y no hubo ninguna persona que estuvo ahí frente a la base. Ese es Machine Learning. Que tú vas aprendiendo, vas tomando todos los recursos, todas las preguntas de los administrados y vas creando nuevas respuestas a esas preguntas de los administrados, donde la persona ya no va a tener que responder a cada una de las preguntas, porque incluso las respuestas ya están prediseñadas o prefabricadas. Otra cosa es el Internet de las Cosas, o Internet of Things, ¿no? En el cual, pues, se van a ir compartiendo información, no solamente garantizando la conexión de las computadoras, sino también de las cosas. Ejemplo, tú te puedes ir a tu casa y desde tu casa, tu teléfono, te va a aparecer ahí un mensaje que diga, falta leche en la refrigeradora. O tu cuenta de ahorros implica pues un ataque. O, ¿cómo se llama? El día 25 te pagan. O, tu presión arterial ha subido. Entonces, toda esa información, es el Internet de las Cosas, te permite a ti integrarte en una suerte de relaciones tanto humanas como también tecnológicas para poder satisfacer tus necesidades sociales, tus necesidades biológicas o tus necesidades económicas. Y luego viene el llamado cloud computing o la nube, ¿no? Ahora toda la información se encuentra custodiada en la llamada nube. Tú mismo vas a tener, por ejemplo, acceso a información de este curso que está alojada en la nube de alguna cuenta. Y al mismo tiempo vas a tener distintos mecanismos que te van a permitir ingresar a esa nube para poder descargar información, agregar información, interactuar con la persona que está manejando esa información. Entonces, esa transformación digital se sustenta en la sistematización, en el análisis de datos, la llamada analítica de datos. ¿Qué es la analítica de datos? Tú has visto Google, ¿verdad? En Google aparecen varias preguntas, ¿no? O en Facebook mismo. Tú cuando escoges a una persona, ¿no? Para que tú la quieras agregar, tú quieres agregar a una persona como tu contacto, ya Facebook está escaneando tu cuenta y diciendo, a esta persona le gusta, por ejemplo, las personas que tienen ojos redondos, que tienen cabello largo, que son mujeres jóvenes. Y cuando tú abres nuevamente tu Facebook y buscas un determinado tipo de persona para agregar, te van a aparecer esas personas que tú escogiste desde un inicio. Y tú te sientes pues, oh, mira, me ha aparecido nuevas personas, y estas personas, ¿cómo me las presentan? Justo las que me gustan. Porque Facebook analizó tus gustos y te pone en pantalla los gustos correspondientes. Por eso es importante la privacidad. ¿Por qué? Y Facebook no respeta esa privacidad. Porque con esa privacidad, las grandes empresas te comienzan a vender cosas, ¿no? Si vulneran esa privacidad. Y vienen pues estos temas de propaganda, ¿no? Por ejemplo, tú no sabes nada y a mí continuamente me vienen cursos de transformación digital, digitalización. ¿Por qué? Porque han analizado mis gustos y preferencias. Cuando yo he ido a investigar en Google, por ejemplo, busco tal tema, tal tema, tal tema, entonces Google me escaneó y dijo, a este señor le gusta esto, entonces vamos a presentarle un curso relacionado con este tema. Entonces se crean mecanismos de publicidad. Señores, todo esto, aunque ustedes no lo crean, se llama transformación digital. Generan efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Efectos económicos. Podemos utilizar los mecanismos de comercio digital para poder interactuar. ¿Cuántos de ustedes no tienen por su parte en su WhatsApp, en su estado, una suerte de cuenta empresarial donde presentan los productos que quieren vender? Y aparecen así en sus estados, continuamente. Zapatillas, 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 vestidos, vestidos, ropa, ropa. ¿No? Esto ha nacido con este tema de la transformación digital también. Ahora cada uno se ha vuelto un mini empresario, emprendedor, que vende cosas
a sus amistades, que es es su público objetivo, y esas personas también venden cosas a sus amistades. ¿Qué hacemos con esto? Creamos una microeconomía que va a desarrollar justamente una alternativa a la pérdida de empleo que tienen muchas personas porque se utiliza ahora el medio digital y ya no se utiliza el medio presencial. Entonces, favorece al desarrollo económico la transformación digital. También favorece el desarrollo social. Si hubiera, a ver, yo les hago una pregunta. Imagínense que la pandemia se hubiera dado el año 1980. ¿Qué hubiera pasado? A ver. ¿Mm? Ya estuviéramos ya avanzados ya en lo que es No, la era 1900, digital. de ¿Perdón? repente hubiéramos avanzado más, ¿verdad? Claro, ya estuviéramos avanzando más. Pero no teníamos internet. ¿Cómo haríamos? No había Fax. internet. No hay internet. No había internet. Había fax. Las líneas telefónicas estarían saturadísimas, porque todo el mundo estaría llamando por teléfono analógico para comunicarse con una pareja, con un amigo, con tu jefe. Entonces, sería hubiera sido algo catastrófico. Si hubieran caído todas las telecomunicaciones, hubiera habido un shock financiero, un problema financiero muy grave. Y eso incluso, sin ir muy lejos, el año 2009, si hubiera pasado eso el año 2009, hubiera pasado lo mismo. Qué suerte que pasó el año 2020, donde ya la transformación digital está algo avanzada. Gracias al Zoom, por ejemplo, ahorita en el Zoom, hay que darle gracias al Zoom, que creó estas cuentas justamente para hacer la capacitación. Ahorita estaríamos de repente en un salón de clases, mirándonos las caras todos, algunos medio dormidos, porque pasa lo que pasa usualmente, que algunos se quedan medio dormidos, y yo podría detectar esas personas que están dormidas y moverles el hombro, oye, despierta. Pero ahorita no puedo ver ni sus rostros. Es parte también de lo impersonal que se vuelven los medios digitales, ¿no? Pero esto nos ha permitido integrarnos. Por ejemplo, yo en cursos que he visto de gestión documental, ahora tengo alumnos de Colombia, de Ecuador, de México, de Bolivia, de Brasil, que son mis alumnos de otros países. Si no hubiera pasado esto en la pandemia y la transformación digital no se hubiera orientado a este cambio, a esas personas jamás las hubiera conocido. Entonces, parte de la globalización, que es un efecto, digamos, que se ve en el día a día, es justamente fruto de la transformación digital. Y hoy podemos asistir a cursos en todas partes del mundo, ¿no? Yo estoy llevando un curso en la Universidad Javeriana de Colombia y estoy llevando aparte otro curso en la Universidad Autónoma de México. Eso hubiera pasado si no hubiera habido transformación digital. Entonces, los medios de educación han creado nuevos parámetros. Estoy haciendo negocios también, ¿no? Con otros países. He ofrecido mis servicios para editar un curso en España y me han aceptado. Entonces, son cosas que no se hubiera podido hacer si no hubiéramos tenido la herramienta, que es las tecnologías de la información, pero que implican un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad continuo, disruptivo, estratégico y cultural es lo que determina la transformación digital. En el sistema de transformación digital que ha creado el Estado, primero hay que decir que es un sistema funcional y está conformado por principios, normas, procedimientos y técnicas, al igual que todo sistema de gestión pública, en el que se organizan las actividades de la administración pública, se promueven actividades de empresas, la sociedad civil y la academia. ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos del país en materia de transformación. Y el sistema de transformación digital implica varios aspectos. Primero, el gobierno. El gobierno tiene que favorecer la transformación digital y conducir los procesos para su implementación. La economía. La economía tiene que utilizar mecanismos electrónicos de gestión. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de la criptomoneda, que es un mecanismo más desarrollado. En algunos países, como por ejemplo Finlandia, Suecia, Escocia, ¿no? En la parte nórdica de Europa, ya no se utiliza dinero, todo es digital. Ya no se utiliza moneda, no se utiliza billetes. Tenemos que reforzar e implementar una mejor conectividad. Entonces, podría ser una conectividad 5G o la quinta generación de la conectividad, donde podamos conectar no solamente para poder visualizar los documentos en pantalla,
sino también interconectar nuestros sistemas que nos alerten sobre distintos elementos. Ejemplo, las computadoras de las refrigeradoras que estén conectadas para saber qué nos falta, ¿no? Entonces yo me tengo que regresar a mi casa y me viene un mensaje a mi celular diciendo falta leche, falta huevos, falta mantequilla, falta carne, etc. Mi lavadora ya sabe que la ropa tiene que ser centrifugada. Y me sale un mensaje, ¿no? Entonces yo aprieto el botón de comando para que se centrifugue la ropa y la seque, con un secado automático, ¿no? Solamente a través de una conexión 5G podría garantizarse eso. La educación también ha cambiado, ¿no? Y lo vemos en el día a día, no tengo que explicar mucho sobre eso. Las tecnologías también han cambiado. Los apps ahora están como pan caliente. Recientemente vi una app con el cual yo podía identificar incluso hasta las llamadas que no las tenía yo en mi directorio. Genial, genial realmente. La innovación también ha cambiado, hay distintos mecanismos de control, hay nuevos descubrimientos, ¿no? Los servicios también, la sociedad también. La sociedad ya más, estamos involucrados en tema de conexión digital, ¿no? La ciudadanía también ha cambiado, las reglas de juego ciudadanos también han cambiado. Somos más inclusivos ahora con el uso de la tecnología, pero la brecha es muy alta todavía porque hay personas que no tienen acceso a estos recursos. Entonces, eso hay que superar. ¿Cómo se supera? Se supera con planes de inversión por parte del Estado. Y en síntesis, la confianza en los medios digitales ha cambiado. Esto le da autonomía sectorial y gubernamental al gobierno del Perú. Entonces, el Decreto Supremo 07 aprueba el marco de confianza digital y dispone medidas para su fortalecimiento. En ese sentido, nace el concepto de economía digital, donde la innovación y la transformación de la economía está basada en el uso estratégico y disruptivo de tecnologías digitales. Es decir, innovación significa la creación de nuevos descubrimientos en materia de documentos digitales, de medios digitales, de comunicaciones, ¿no? Y la transformación implica pues en ese cambio cultural de mentalidad continuo y ese proceso continuo de adaptación a nuevas formas de trabajo digital, ¿no? Trabajo remoto, por ejemplo, no es algo novedoso. El año 1972 se creó el término telejob o teletrabajo, ¿no? Ese término teletrabajo o telecentro o trabajo remoto ha sido implementado ya en el pasado. ¿Por qué fracasó? Porque no había las tecnologías de gestión, ni monitoreo, ni control de personal. Hoy en día sí las hay. Entonces, se puede seguir implementando. Lo importante es que exista la determinación de no dar la página. De no decir, hasta acá no va a llegar la transformación, todos regresen a trabajar, todos hacemos lo mismo, nos apretamos en el metropolitano, nos hundimos en el tráfico de la vía expresa, vamos a comer en restaurantes atiborrados de gente y esperamos 10 minutos para que las personas se levanten y se vayan. Eso ya no debe pasar con una transformación digital. Tenemos una computadora, utilizo el trabajo teletrabajo. Como en mi casa, gasto menos dinero en pasajes y la computadora todo el día me está mirando la cara sabiendo que estoy trabajando. Se graba toda la sesión. Si yo me quiero parar, me paro y la computadora me puede seguir, incluso monitorear dónde estoy parado durante el horario de trabajo. ¿Qué diferencia hay en eso? No hay ninguna. Incluso yo me vuelvo incluso más productivo, porque estando en la seguridad y en la confianza en mi casa me podría volver más productivo, ¿no? Lo cual no puedo hacer si estoy, por ejemplo, frente a un ordenador, si estoy, por ejemplo, en el trabajo mismo, voy a estar nervioso, si me voy a contagiar, no me voy a contagiar. Por lo pronto, la transformación digital ha venido a quedarse y a aportar al desarrollo organizacional, ¿no? Bien, entonces, siendo las 8:58, 2 minutos antes voy a terminar, para ver si hay alguna pregunta al respecto. La transformación digital forma parte de nuestro estilo de vida hoy en día y estamos generando nuevos estilos de vida aplicando justamente esta transformación. Recreando un sistema que se llama una sociedad que se llama sociedad del conocimiento. Correcto. Entonces tenemos que fomentar aún la sociedad del conocimiento, donde intercambiamos conocimientos e innovación para ir mejorando socialmente en el ámbito de gestión. Y ello va a comprometernos también a ir mejorando como profesionales
llevando estos cursos online donde nosotros podamos recibir información, replantearla, procesarla en nuestra mente y poder dar como resultado justamente un mejor desenvolvimiento en el ámbito laboral. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Bueno, en mi caso, muy interesante lo que ha manifestado durante el tiempo de la clase, me ha servido de mucho. Claro, hay conocimientos que ya uno tiene en la práctica, pero hay algunos detalles que se desconocían y bueno, en mi caso he aprendido. Más bien yo le agradezco, muy importante. Qué bueno que haya podido servir para implementar y mejorar las condiciones de trabajo, sobre todo eso, ¿no? Yo les doy un consejo, cuando vayan a un lugar nuevo o les den una función nueva, siempre tomen nota de lo que ustedes encuentran. Eso, aliméntenlo a un ordenador y vayan mejorando los procesos. Vayan mejorando los procesos. La próxima clase vamos a hablar sobre el tema de la gobernanza digital y cómo eso es un requisito para poder cambiar nuestra situación, ¿no? Entonces, la próxima clase hablaremos pues ya de la administración electrónica. Vamos a hablar de los modelos de gestión documental, de la social información, de los datos personales y el activo digital, de la protección de datos personales, del proceso de verificación y identificación de firmas, el cloud computing, ya lo vimos hoy día, pero lo vamos a explicar un poco mejor. Y va a ser una sesión bastante tecnológica, ¿correcto? Bueno, señores, el tiempo es tirano, nos ha ganado, ya nos estaremos viendo en otra sesión del día miércoles. Muy buenas noches y a cuidarse, ¿eh? Buenas noches, doctor. Buenas noches.